sí, va a pagar a la ciudad de Buenos Aires después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso que se le devolviera parte de los recursos que le había sacado el gobierno nacional. Alberto Fernández hizo el anuncio sorpresivamente 3 días después de que dijera que el fallo de la Corte Suprema era incumplible. Hoy el presidente determinó que va a pagar. Pero claro, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer con bonos del Tesoro Nacional y eso ya generó el rechazo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Lo que dice el gobierno nacional es: vamos a dejar estos bonos en una cuenta a nombre del gobierno de la ciudad por 90 días, que es el plazo por el que se estipula esta medida cautelar que había dispuesto la Corte Suprema de Justicia hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Ese es el planteo general del gobierno. ¿Por qué dicen pagamos con bonos? Bueno, porque no tenemos el dinero para pagarlo, porque ya se aprobó el presupuesto, en el del 2022 no estaba, para el 2023 ya está aprobado y tampoco están contempladas esas partidas. Por eso es que ahora el gobierno avanza por este lado. Compartimos los tweets con el que el presidente hacía estas declaraciones. Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho, buscaré revertir la mala resolución de la Corte Suprema y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer. Claro, porque fueron muchísimas las críticas que despertó la decisión del presidente de no acatar ese fallo. De muchos sectores, ¿no? De muchísimos sectores. Dice Alberto Fernández que por eso instruyó a la jefatura de gabinete para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del gobierno de la ciudad y se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos. Es decir, se paga con esos bonos. Ahora vamos a hablar de los TX31. Dice con bastante ironía el presidente Alberto Fernández: los bonos consignados ya fueron aceptados por la Corte para atender la deuda del Estado Nacional con la provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la Ciudad de Buenos Aires, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda. Ahí le pega un palito a la Corte Suprema. Bien, y la oposición ya tiene un argumento para esto, para desestimar allí lo que dijo el presidente, ¿no? En el sentido diciendo, a Santa Fe se le pagó con eso por una deuda vieja, no en lo cotidiano y diario que todas las provincias reciben lo que se llama la coparticipación por goteo, porque todos los días allí el Banco Nación va acreditando en las cuentas de las provincias ese dinero. Entonces dice, si la ciudad le pagara y la Corte decide en un futuro que desde 2020 hasta ahora el gobierno nacional debe restituir esa diferencia que tenían la coparticipación, ahí esa deuda podría llegar a pagarla con esos bonos. Son dos cosas distintas, no se puede comparar lo de Santa Fe con lo que reciben hoy cada una de las provincias del país en dinero, en pesos de moneda nacional, ¿no? Y la decisión del presidente Alberto Fernández fue rechazada por la ciudad de Buenos Aires, que en un comunicado sostuvo justamente que el gobierno sigue sin respetar las instituciones al no acatar el fallo de la Corte. Sostienen que se presentó hoy además un escrito ante la Corte Suprema informando ese incumplimiento del fallo y pidiendo que se arbitren las medidas necesarias para que se acate el mismo. Y además se instruyó desde la ciudad de Buenos Aires a la Procuración General para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no cumplir con ese fallo. Después lo que sigue es el raconto de las acciones que fue tomando la Corte Suprema de Justicia, que en definitiva será la que termine resolviendo, porque hay denuncias de todos lados. Por un lado, la recusación también presentada por el Gobierno Nacional contra los 4 magistrados, que deberán decidir si avanzan o no con esa recusación. Para eso después se conformarán con jueces, en todo caso, si eso se rechaza, que son camaristas de todo el país, que se sortean para determinados casos y se verá si en ese caso actúan o no, pero lo cierto es que hay varias denuncias en el medio y todavía la última palabra la vuelve a tener la Corte Suprema. La Unión Cívica Radical dijo esta tarde también que en virtud de la decisión que tomó el presidente desiste del pedido de juicio político al presidente de la Nación. Mientras tanto, que otros miembros de la oposición allí van a insistir con un juicio, una denuncia, mejor dicho, por mal desempeño de sus funciones contra el presidente de la Nación. Bien.
justamente por este tema es que apenas se conoció la decisión de Alberto Fernández y antes de la respuesta de Horacio Rodríguez Larreta, tuiteó rápido Patricia Bullrich, presidenta del PRO y que disputa la interna con el jefe porteño. Ganamos, dice, el gobierno no pudo romper el Estado de Derecho de la Argentina, suspendemos la denuncia por sedición mientras se mantengan dentro del Estado constitucional. En este caso, bueno, claro, Patricia Bullrich salió rápido a marcar su posición, pero lo cierto es que después Horacio Rodríguez Larreta no aceptó tampoco el pago a través de los bonos y por eso es que termina nuevamente judicializado el asunto. La decisión del presidente de pagar esta deuda con bonos también ha generado allí discrepancias con el sector del kirchnerismo dentro del Frente de Todos. Y también allí los gobernadores que apoyaron al presidente de la Nación cuando dijo que no iba a pagar. Hasta ahora se han llamado a silencio, no han dicho absolutamente nada. Y por están lo menos esperando incertidumbre, ¿no? Claro. Entre los gobernadores que salieron a apoyar al gobierno porque no iba a pagar y después sorprendió a Alberto Fernández con esta decisión. Y están esperando a ver qué va a decir la vicepresidenta en el día de mañana, ¿no? Vos decís que hablará de este tema. Bueno, mañana en Avellaneda reaparece Cristina Kirchner. Después de haber anunciado que no iba a ser candidata a nada en las próximas elecciones, se va a presentar en la inauguración del Polideportivo Municipal Diego Armando Maradona, en tono mundialista también, ¿no? La reaparición en definitiva sí, el clima de mundialista. Cristina en Villa Corina, en Avellaneda, uno de los distritos favoritos de la vicepresidenta. Allí va a estar a las 7 de la tarde, entonces, en un acto en el que, bueno, obviamente su palabra es muy esperada, sobre todo después de que anunció